Buenas tardes, muchachos. En este domingo estamos muy contentos porque nuevamente podemos reunirnos y podemos aprender un poco más de las cosas que la Biblia nos relata. El día de ahora vamos a seguir considerando la intervención de los ángeles en la Biblia. El domingo pasado estuvimos viendo el ángel que castigó a Herodes, el ángel que destruyó a los primogénitos egipcios, el ángel que detuvo a Abraham, el ángel y Zacarías, el ángel y las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, el ángel y Agar, el ángel y Moisés, el ángel y Felipe, el ángel y Juan, el ángel y Belsasar, el ángel y José, el ángel Gabriel y las buenas nuevas que le dio a Daniel, el ángel de las buenas nuevas y que les dio a los pastores, los ángeles y las buenas nuevas en los hechos de los apóstoles, el ángel y Felipe, el ángel Pedro y Cornelio. El día de ahora vamos a considerar todavía el ángel y Pablo. Durante el viaje de Pablo a Roma, el barco estaba a punto de naufragar y un ángel del Señor se le apareció a Pablo de noche y le dijo que todos los que están a bordo se salvarían. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Eso está en Hechos 27-24. El ángel no podría hablar del Evangelio a César, pero Pablo sí, y Dios en su providencia estaba enviando a su Pablo a Roma, y el ángel al llevarle el mensaje a Pablo revelaba interés que tenía en la evangelización. El ángel y Jesús en Getsemaní. La noche antes de la crucifixión de Jesús fue al huerto del Getsemaní y poco después los soldados lo aprehenderían. Antes de que lo clavaran en la cruz, pasó una terrible agonía en el huerto. Jesús había llevado consigo al huerto a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos pudieron haberle impartido fortaleza y aliento en esos momentos difíciles, pero se quedaron dormidos. Fue en aquel momento en que Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es el relato de Lucas 22:42. Y fue un ángel, aquel momento crucial, que se le apareció para ayudarle y para fortalecerle. La palabra griega que se traduce fortalecer es eniscuo, que quiere decir dar vigor interior. Los discípulos del Señor Jesucristo no habían compartido su agonía y mientras dormían el ángel se acercó para ayudarle. Los ángeles en la resurrección. Mateo 28 del 2 al 4. Dice la Biblia que al tercer día de su muerte hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía ser una luz muy luminosa? Y se quedaron como muertos. Los guardas, aunque estaban armados, quedaron paralizados de terror. Cuando María miró dentro del sepulcro, vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El relato está en Juan 20 del 11 y 12. Entonces el ángel que estaba sentado fuera de la tumba proclamó el mensaje: no está aquí, sino que ha resucitado, dice Lucas 24:6. Los ángeles y la ascensión de Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos lo contemplaron y quedaron tristes y abatidos. Pero de nuevo los ángeles, con apariencia humana y con vestiduras blancas, se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones Galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, y esto está en Hechos 1:11. Como hemos visto en todos estos ejemplos, al parecer los ángeles transmiten órdenes breves. Muchas veces los mensajeros angélicos han expresado urgencia, y esto es lógico por cuanto comunican instrucciones de Dios únicamente. Y eso lo vamos a ver en muchos ejemplos más adelante. La palabra levántate era utilizado como decir ahora apúrate. El ángel le dijo a Pedro, levántate pronto. El ángel le dijo a Gedeón, ve con esta fuerza. El ángel le dijo a José, levántate. El ángel le dijo a Felipe, levántate y ve. No tenemos tiempo que perder. Quizá no tengamos otra vez la oportunidad de proclamar el evangelio. Este trabajo es de urgencia, muchachos. Este ejemplo lo ilustra bien. Uno de los pasajeros del Titanic era John Harper y viajaba para predicar en una iglesia de Chicago. Cuando el barco se estaba hundiendo, él estaba a flote en el océano y fue arrastrado hacia un joven que flotaba cogido de un tablón. Joven, ¿eres salvo?, le preguntó Harper. No, le respondió el joven. Una ola los separó. Minutos después volvieron a estar al habla y de nuevo Harper le gritó, ¿has hecho ya las paces con Dios? El joven le respondió, todavía no. Una ola cubrió a John Harper y no se le vio más. Pero las palabras ¿eres salvo?, siguieron resonando en los oídos de aquel joven. 2 semanas después, un joven entró en una iglesia de Nueva York, contó su historia y dijo, yo soy el último convertido de John Harper. Esto nos quiere decir que nunca sabemos en qué momento nos vamos a ir, y no desperdicies tus oportunidades de hablar del Señor, porque este privilegio es del hombre. Y bueno, ahora ya estuvimos recordando algunas de las intervenciones angélicas que nos cuenta la Biblia, y ahora vamos a ver otras historias sucedidas después de los tiempos bíblicos. Pero antes de comenzar con ángeles después de los tiempos bíblicos, les voy a pedir que cuando termine esta sesión, comenten en el grupo de Jóvenes Ixoye qué historia les gustó más y por qué, de las que voy a ir relatando. Y los hermanos adultos que quieran comentarlo, ellos lo pueden hacer en la página de la Iglesia en Oración, para que vayamos viendo cuáles fueron sus historias preferidas. ¿Ya están preparados? Vamos a comenzar. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas de la Gran Bretaña la salvaron de la invasión y de la derrota. En su libro Tell No Man, no digas a nadie, Adela Roger Satt-Jones describe un extraño acontecimiento en aquella guerra aérea que duró varias semanas. Ella tuvo la información en un acto que se celebró varios meses después de la guerra en honor del primer mariscal del aire, Lord Hugh Dowding. El rey, el primer ministro y un sinnúmero de dignatarios estaban presentes. En sus comentarios, el primer mariscal del aire ofreció el relato de su legendario conflicto, que su pequeña dotación de pilotos apenas dormían y sus aviones jamás dejaban de volar. Contó uno de los aviadores que tras recibir el impacto de un proyectil estaban incapacitados o muertos. Sin embargo,
sus aviones siguieron volando y peleando. Y por cierto, hubo ocasiones en que los pilotos de otros aviones vieron una figura todavía operaba los controles y otra estaba a un lado muerto. El primer mariscal del aire dijo, en su opinión, Los Ángeles habían piloteado algunos de los aviones cuyos pilotos yacían muertos en la cabina. La segunda historia breve que les voy a contar dice que fue una noche en una ciudad de China. Los bandidos tenían rodeado el recinto de una misión que albergaba a cientos de mujeres y niños. La noche anterior, la misionera, la señorita Monsen, había caído en cama con un severo ataque de malaria. La señorita Monsen oró: Señor, he estado enseñando a estos jóvenes durante estos 3 años que tus promesas son ciertas. Y si no se cumplen ahora, mi boca quedará cerrada para siempre y tendré que irme a mi patria. Se pasó la noche siguiente despierta y ayudando a los refugiados y exhortándolos a orar y a confiar en que Dios iba a librarlos. Aunque en los alrededores sucedieron cosas horribles, los bandidos no tocaron el centro misionero. Cuando amaneció, individuos de 3 familias de la vecindad le preguntaron a la señorita Monsen: ¿quiénes eran esas 4 personas, 3 sentadas y una de pie, que en silencio vigilaban desde encima de la casa toda la noche? Cuando ella le contestó que nadie había estado en el tejado, le dijeron incrédulos: pero nosotros los vimos con nuestros propios ojos. Entonces ella les dijo que Dios todavía envía a sus ángeles a cuidar a sus hijos en la hora del peligro. El siguiente relato sucedió durante la Guerra de Corea. Durante la Guerra de Corea, un grupito de infantes de la Marina norteamericanos de la Primera División quedaron atrapados en Corea del Norte con termómetro de 29 grados centígrados bajo cero y estaban a punto de morir congelados. Ustedes recuerdan que Corea del Norte es una Corea que está prácticamente cerrada para la gente y son muy agresivos los coreanos del norte, y ellos quedaron atrapados ahí. Rendirse a los coreanos parecía ser la única esperanza de salvación. Pero uno de ellos, un cristiano, señaló ciertos versículos de la Biblia y enseñó a sus compañeros un himno de alabanza a Dios. Inmediatamente después escucharon un estruendo y al volverse vieron un jabalí que corría hacia ellos. Ellos se apartaron, pero el animal de pronto se detuvo. Uno de los soldados levantó el rifle para matarlo, pero antes de que lograra dispararle, el jabalí se desplomó. Se precipitaron sobre él para matarlo, pero ya estaba muerto. Aquella noche se dieron un banquete de carne y comenzaron a recuperar sus fuerzas. A la mañana siguiente, cuando despuntaba el alba, escucharon otro ruido. El miedo que sentían de que una patrulla de los norcoreanos los descubriera se desvaneció de repente cuando vieron frente a un sudcoreano, o sea, un coreano del sur, que hablaba inglés. Los sacaré de aquí, les dijo, y los condujo a través de bosques y montañas hasta un lugar seguro detrás de sus propias líneas. Cuando se volvieron para darle las gracias, había desaparecido. Un día, una pobre señora de China fue hasta la cima de una montaña a buscar hierbas. A sus espaldas llevaba un niño y otro mayor caminaba a su lado. En las manos llevaba una afilada hoz
para cortar la hierba, y apenas llegó a la cima de una colina, se escuchó un rugido. Muda de espanto, se volvió para ver cómo una tigresa se lanzaba sobre ella, seguida de 2 cachorros. Aquella madre china analfabeta jamás había ido a la escuela, ni asistido a una iglesia, y jamás había visto una Biblia, pero hacía como 2 años un misionero le había hablado de Jesús. ¿Quién puede ayudarte cuando estás en apuro? Ese es Jesús. Mientras las garras de la tigresa la rasgaban en el brazo, la mujer exclamó desesperada: Jesús, ayúdame. La feroz bestia, en vez de atacar de nuevo, paró de devorar a su fácil presa y de pronto dio la media vuelta y se fue. La Biblia nos dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. El doctor S.W. Mitchell, célebre neurólogo de Filadelfia, se había retirado a su alcoba tras un día excepcionalmente agotador. De pronto lo despertaron unos golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con una niña pobremente vestida y profundamente turbada, y le dijo que su madre estaba muy enferma y le rogó que lo acompañara. Aunque era una gélida noche de invierno y aunque estaba muy cansado, el doctor Mitchell se vistió y siguió a la niña. Según cuenta la revista Selecciones, revista muy conocida en Estados Unidos y México y varios países, la madre estaba gravemente enferma de pulmonía. Después de disponer el cuidado médico de la enferma, el doctor le expresó a la señora sus elogios por la inteligente y la persistencia de su pequeña hija para que fuera a verla. La mujer lo miró con extrañeza y le exclamó: mi hija murió hace un mes. En ese ropero están sus zapatos y su abrigo. El doctor Mitchell, estupefacto, se acercó al ropero y abrió la puerta, y allí estaba el abrigo que vestía la niña que lo había ido a buscar para que atendiera a su madre. Estaba tibio y estaba seco. ¿Acaso un ángel vestido como la hija de esa mujer había ido a buscar al médico en aquella hora crucial? ¿Sería que los ángeles de Dios habían obrado en favor de aquella enferma? El reverendo John G. Paton, misionero de las Islas Nuevas Hébridas, relata: los hostiles nativos rodearon el centro misionero con la intención de prenderle fuego para que la familia Paton saliera y los pudieran matar. John Paton y su esposa oraron durante aquella noche de horror que Dios los librara. Cuando amaneció, se sorprendieron al ver que los atacantes, sin motivo alguno, se habían ido. Dieron gracias a Dios por haberlos librado. Un año más tarde, el jefe de la tribu se convirtió a Jesucristo, y Paton, que recordó lo que había sucedido, le preguntó qué los había disuadido de quemar la casa y de matarlos. El jefe le respondió sorprendido: ¿quiénes eran aquellos hombres que estaban con ustedes? Allí no había nadie excepto mi esposa y yo, replicó el misionero. El jefe insistió que habían visto muchos hombres cuidando el lugar, cientos de hombres altos, con ropas resplandecientes y espadas en la mano, parecían tener rodeado el centro misionero, y los nativos no se atrevieron por ese motivo a atacar. Fue entonces que Paton comprendió que Dios había enviado a sus ángeles a protegerlos.
A un colportor persa se le acercó un hombre y le preguntó, ¿con qué derecho vendía esas Biblias? Bueno, contestó el colportor. Recuerden que los colportores eran las personas que vendían Biblias de casa en casa cuando empezaba el Evangelio. ¿Por qué tenemos permiso para vender en todo el país? Le contestó el colportor. El hombre le miró como perplejo y le preguntó, ¿por qué entonces siempre andas rodeado de soldados? 3 veces he intentado atacarte, pero al ver a los soldados no te he hecho nada y ya no quiero hacerte daño. Los ángeles lo estaban cuidando en su labor y aunque él no se daba cuenta, ahí estaban y cuando había peligro estaban ahí para defenderlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el capitán Eddie Rickenbacker fue derribado sobre el Océano Pacífico. Pasaron varias semanas sin que se supiera de él. Los periódicos anunciaban su desaparición y por todo el país miles de personas oraron por él. El alcalde de La Guardia pidió a la ciudadanía de Nueva York que orara por él. Él regresó. Los periódicos dominicales anunciaron en primera plana en un artículo. El capitán Rickenbacker mismo relató su odisea. No me atrevería a contar esto si no hubiera 6 testigos que lo vieron también. Una gaviota salió de quién sabe dónde y se posó sobre mi cabeza. Levanté la mano bien lentamente y la maté. Y nos dividimos en partes iguales. Nos la comimos toda, hasta los huesecillos. Jamás nada me había sabido tan bien. Aquella gaviota salvó la vida de Rickenbacker y de sus compañeros. Años más tarde le pedí que me relatara personalmente, ya que debido a esa experiencia habían conocido a Cristo y le dijo, la única explicación es que Dios envió a uno de sus ángeles a rescatarme. Glenn y Deborah Wilson, 2 estudiantes estadounidenses en París durante la Segunda Guerra Mundial, se horrorizaron cuando los judíos estaban siendo sacados de sus casas y transportados como ganado en trenes y llevados a los campamentos donde enfrentaban la muerte en cámaras de gas. Ellos jamás se habían imaginado que 6 millones de judíos terminaran perdiendo la vida en esos campos, pero creían que Dios los estaba cuidando y los estaba dirigiendo para ayudar a todos los que pudieran. Y así empezaron la peligrosa tarea de esconder cuanto judía pudieron, alimentándolos, orando por ellos y ayudándoles a escapar bajo el amparo de la oscuridad a países donde estarían a salvo. La comida estaba tan estrictamente racionada que llegó un momento en que los Wilson no tuvieron suministros en su casa y no había la manera de llenar la despensa vacía. Ya habían utilizado todo el dinero que les quedaba y la compra a crédito era imposible. Además, no querían llamar la atención sobre sí mismos con la cantidad de alimentos que necesitaban. Seguros de que Dios todavía podía satisfacer sus necesidades, decidieron hacer una lista de compras en la forma de una oración. Débora tomó el papel y lápiz e hizo una lista de todo lo que necesitaban. Carne, manzanas, zanahorias y hasta la marca de la harina favorita que ella necesitaba y muchos otros suministros más para poder subsistir. Entonces los Wilson se arrodillaron para orar. Un golpeteo en la puerta los hizo levantarse. ¿Quién es?, preguntó Glenn. Por favor, déjenme entrar, respondió una voz suave pero apremiada.
Pensando que podía tratarse de alguien que necesitaba ayuda, Glenn abrió la puerta y se sorprendió al ver a un hombre alto, vestido de blanco. «Tengo los artículos que su esposa ordenó», dijo el hombre, pasando y colocando las bolsas sobre la mesa. «Pero tiene que haber un error», dijo Glenn, mientras cerraba la puerta, mientras miraba con asombro a su esposa, que sacaba de la bolsa todos los artículos que había anotado en su oración. Todo estaba ahí, incluso la marca de la harina que ella había especificado. Cuando ambos levantaron la mirada para agradecer al hombre, notaron con asombro, aunque apenas habían pasado unos segundos y la puerta permanecía cerrada, que éste ya no estaba. Con enorme regocijo, los Wilsons tuvieron la convicción de que un ángel del Señor había traído provisiones. Nadie más sabía de sus necesidades o habría podido tener esos productos listos para dárselos de inmediato, aún sin haber terminado la oración. Los ángeles enviados de Dios en respuesta a una oración de fe. Un hombre que era misionero en el África, cuando se enteró que su compañera de trabajo había salido y había sido secuestrada por una tribu hostil, sin pensar en su propia seguridad, Hank salió a buscarla y fue capturado casi inmediatamente por la misma tribu. Cuando se enteró que la tribu liberaría a la mujer por cierta cantidad de dinero, Hank aceptó pagar la suma. Sin embargo, cuando él caminaba de regreso por el campamento misionero, la tribu nuevamente interceptó a Hank y esta vez amenazó con matarlo. Sentenciaron la pena de muerte trivial sobre él y lo llevaron al lugar de su ejecución en la selva. Pero Hank, con su seguridad y si mi Dios está vivo, dijo, enviará a un ángel a liberarme. Los misioneros de la tribu se rieron de él y en respuesta colocaron su cabeza sobre el tronco de un árbol y debajo del hacha del verdugo. Hank sintió que el verdugo levantó el hacha y seguidamente lo oyó jadear. Después de una algarabía, el grito de un nativo: ¡Es un ángel! El hacha cayó al suelo y Hank levantó la cabeza y vio a los miembros de la tribu huyendo. En el lugar donde estaba el verdugo, ahora estaba un ángel del Señor, brillante y poderoso. «Eres libre de irte a tu casa», le dijo el ángel. «He detenido la ejecución». Hank se levantó y caminó de regreso al campamento. Esta historia demuestra claramente que si hacemos la voluntad del Señor, tenemos fe, podemos pedir protección angelical cuando estamos en peligro. Y bueno, ahora en el siguiente bloque vamos a ver historias más recientes que han pasado ahora en nuestros tiempos. Y se llama esta parte Ángeles Ahora. Sucedió a unos hermanos, Sam y Terry, de Estados Unidos. Durante 2 largos años, cada noche, desde que tenía 4 años, Rick, nuestro hijo, comenzaba a llorar a la hora de acostarse y rogaba que quería quedarse con sus padres y se despertaba varias veces en la noche aterrorizado por pesadillas. Sam y Terry intentaron todo. Ponían música cristiana, le leían historias alegres antes de acostarse, lo tranquilizaban, oraban con él, incluso de vez en cuando le tocaba
darle alguna nalgada al niño, pero pues nada surtía efecto con él. Entonces ellos pidieron consejo al pediatra y hablaron con un psiquiatra infantil y nada surtió efecto tampoco, hasta que finalmente un anciano de su iglesia les sugirió probaran dos cosas. Primero dijo, debían pedirle a Rick que susurrara el nombre de Jesús hasta que se durmiera. Y segundo, debían leer en voz alta cierta oración en la habitación de Rick después de que él durmiera cada noche. Él escribió la oración. En ella se hablaba de la fe en la palabra de Dios y de la seguridad que lo rodeaba como hijo de Dios. En ella decía, creemos que enviarás a tus ángeles sobre Rick y lo acompañarás, lo defenderás y lo protegerás en todos sus caminos. Esa noche la pareja siguió la sugerencia de su amigo y despertaron a la mañana siguiente asombrados de que ni una sola vez habían sido perturbados por las llamadas nocturnas de su hijo. Por el contrario, esa mañana irrumpió en su dormitorio con una gran sonrisa. «Rick, ¿dormiste toda la noche?», exclamó Sam. «Claro que sí, papá», respondió el niño. «Dejé de sentir miedo después de que vino el ángel». Sam y Terry se miraron. «¿Qué ángel, cariño?», preguntó Terry. «El que estuvo aquí anoche. ¿No lo vieron?». Ellos negaron con la cabeza. El camino por el pasillo se detuvo en su puerta y los miró. Después entró en mi habitación y se puso junto a mi cama y deslizó su mano debajo de mi cabeza. ¿Y saben lo que dijo? Una vez más negaron con la cabeza a sus padres. Dijo Rick, «Nunca más tendrás miedo». «¿Y cómo era?», preguntó Sam. «Como Jesús», respondió el niño, sin titubeos. Llevaba un vestido que brillaba. Era como las cortinas de la sala cuando el sol alumbra a través de ellas. Iluminó toda mi habitación. Desde esa noche, Rick durmió plácidamente, seguro por el cuidado del ángel que lo visitó. Sam y Terry están seguros que un ángel ministró las necesidades de su hijo. Hace algunos años, el presidente del Southern Asia Bible College en Bangalore, India, encontró muchas personas allí abiertas al Evangelio debido a la influencia de un hombre cristiano. Unos registros que datan de 1929 y que cuentan la extraordinaria historia de la ayuda angelical que Sundar Singh vivió en el Tíbet. En una ocasión, Singh estaba predicando de Jesús en un mercado público y fue detenido por una guardia de un monasterio budista cercano al que le molestaba su influencia. El guardia lo detuvo, bajó cargos falsos y lo llevó ante el lama, que es un magistrado local conocido por su odio hacia los cristianos. Singh fue juzgado por el lama y condenado a muerte. Lo arrastraron sin piedad hasta el borde de un pozo profundo. El lama echó a un lado sus pesadas túnicas y sacó una llave que llevaba colgada de manera permanente por una cadena en su cinto. Ceremoniosamente desbloqueó la tapa y mantuvo la llave en el cerrojo hasta que puso nuevamente la tapa en su lugar y la volvió a cerrar. Unos hombres fuertes fueron los que levantaron la tapa del pozo y lanzaron a Singh en él. Aparte del golpe de la caída, sintió mucho asco porque el olor era nauseabundo de los cadáveres que estaban en el fondo. Entonces oyó que la tapa fue asegurada y bloqueada.
no había ninguna posibilidad de escalar y escapar, ni siquiera estando la tapa abierta. Uno de sus brazos estaba fracturado y la pared del pozo era completamente vertical e imposible de subir. Pasaron horas y luego días cuando Sig pensó que ya no podía soportar otro momento más de encierro. Oyó la llave girar de la cerradura de la tapa, escuchó el ruido de la bisagra oxidada y de repente vio las estrellas brillar en el cielo nocturno. Sig se sobresaltó al sentir algo áspero tocar en la cara. Era una cuerda. En la punta de la cuerda había un lazo y Sig, aunque débil, fue capaz de meter su pie y tomar la cuerda con su brazo sano. Poco a poco fue elevado hasta el borde del pozo en esa noche fría. Al llegar arriba colapsó y cayó al suelo, agradecido por poder llenar sus pulmones con aire fresco. Miró alrededor, pero su libertador había desaparecido. Con dolor, Sig se arrastró hasta su casa para curar sus heridas y poder dormir. Por la mañana, ya con más fuerzas, regresó al mercado a predicar. Al cabo de una hora fue nuevamente apresado por monjes enojados y llevados donde el ama para ser interrogado. ¿Cómo te liberaste?, preguntó el ama enfurecido. ¿Quién se robó la llave de la cerradura? Explícalo antes de que algo peor te suceda. Fue un ángel, dijo Sig en voz baja. Mientes, gritó el ama. Alguien tiene que haber tomado la llave. Es la única manera de abrir la cerradura. Seguidamente el ama apartó con su mano su pesada túnica y sacó la cadena de su cintura. Dime quién. De repente, en medio de su ira, su voz se perdió y una mirada de incredulidad apareció en su rostro. Llévense a este hombre, dijo. Libérenlo. La llave estaba en la punta de la cadena. En este caso el ángel llegó con una cuerda. El poder de abrir la pesada tapa y la fuerza para sacar a Sig del pozo lo tapaba, no estaba forzada. Este rescate quedó escrito como testimonio y muchos se han acercado al Señor. Así también en la Biblia los testimonios de ángeles quedaron escritos para que nos acerquemos al Señor, para acrecentar nuestra fe y para tener mayor seguridad sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de ahora. Espero que les hayan interesado estas historias y para el siguiente domingo vamos a seguir considerando otras historias más acerca de los ángeles. Que tengan una bonita semana. Dios los bendiga.